Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DiamSC. Uno de los videos más vistos en nuestro canal de YouTube es el que hace referencia a la carta invitación. Los invito a verlo, allí se explican muchas cosas sobre este documento que permite el ingreso de un turista a México. En este video complementario quiero explicar lo que es el acompañamiento jurídico, la defensa migratoria que toda persona que ingresa a México puede tener. Bienvenidos. Entendiendo las necesidades de los migrantes que ingresan a México, DiamSC ha ideado una manera de acompañarlos jurídicamente durante todo el proceso, que muchas veces puede ser complicado y doloroso. Las detenciones en los aeropuertos y en los puntos de ingreso al país muchas veces son arbitrarias. Se incomunica a la persona, no se le permite comer, se enferma y no tiene atención médica, es decir, todo un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y debemos tener en claro algo: un migrante no es un criminal, tiene derecho a migrar y por lo tanto, si cumple con los protocolos administrativos que en este caso México exige, debe ser admitido al país. En ese sentido, DiamSC proporciona la defensa jurídica necesaria para la admisión. El primer caso es para aquellas personas que ingresan en condición de turistas. Ya que tenemos la carta de invitación y hemos reunido todos los requisitos que se explican en el video que ya les comenté, muchas veces, incluso teniendo todos los requisitos, el agente migratorio procede a la retención y a la devolución. Bueno, en ese caso, nosotros proporcionamos el acompañamiento que les comento en 3 fases. La primera es la preparación. Tenemos que redactar una carta de invitación, tenemos que planificar y programar el viaje, el ingreso a México, para que, en caso de que suceda lo peor, tengamos un margen de acción. Segunda fase, ¿cómo podemos actuar? Si sucede la detención y se quiere proceder a la devolución, podemos actuar mediante un juicio de amparo que tiene los efectos de evitar la devolución, la incomunicación, cualquier maltrato o discriminación. Las consecuencias de este amparo es que a la persona se le va a trasladar del punto de detención a una estación migratoria, en donde se podrá llevar a cabo un proceso de revisión administrativa para canalizar y poder lograr su ingreso. Esta es una tercera fase. La persona, al llegar a la estación migratoria, puede autorizar a un abogado para que lleve a cabo las visitas y la revisión de su expediente, así como a otra persona de confianza que pueda visitarlo. En la estación migratoria la persona tiene derecho a comer 3 veces al día, a tener un espacio para dormir, incluso espacios para el sano esparcimiento, atención médica y todo el conjunto de respeto a sus derechos humanos que debe llevar a cabo la autoridad migratoria. Este proceso en la estación migratoria tiene una duración de 15 días por ley. En ese plazo, la autoridad migratoria debe definir si la persona es admitida en la condición de turista o debe ser rechazada. La resolución debe ser perfectamente fundada y motivada. El acompañamiento jurídico funciona también en otra forma en la que se lleva a cabo el ingreso a México. Cuando una persona ha huido de su país de origen y viene a este país con la intención de solicitar el refugio político o el asilo político. Son 2 cosas distintas. El refugio sucede cuando una persona huye de su país porque peligra su vida, su economía, sus derechos humanos, etc. El asilo sucede cuando huye de su país por una persecución política o por motivos meramente políticos. En una primera fase, también se debe planificar si esta persona va a ingresar al país con la intención de solicitar el refugio. Por ley, un migrante puede solicitar el refugio en un punto de ingreso a México. Muchas veces sucede lo mismo, el agente migratorio es omiso, arbitrario y quiere proceder a la devolución. Entonces, se debe llevar a cabo la segunda etapa, el proceso de amparo. El proceso de amparo va a evitar la devolución y va a hacer que a la persona se le traslade del punto de ingreso a una estación migratoria, lo que ocasiona que en nuestra tercera fase se lleve a cabo el proceso de solicitud de refugio en la estación migratoria, mientras el amparo tiene los efectos de suspender cualquier tipo de devolución, incomunicación, etc. La persona en este tipo de procesos tiene los mismos derechos en la estación migratoria que comenté en el proceso anterior. Lo que va a suceder en la estación migratoria es que se le va a dar curso a su solicitud de refugio y este proceso demora más o menos de 15 días hasta un mes, hasta que Comar pueda admitir a la persona a trámite.
Podemos hablar de una cuarta fase en donde, ya que la persona ha sido reconocida como refugiada, a trámite, sale de la estación migratoria, lleva a cabo su trámite en libertad y lleva a cabo todas las fases de este proceso hasta la obtención de su tarjeta de residencia permanente. Y podemos hablar de un tercer caso, aquellas personas que ingresan a México ya con una condición de estancia reconocida por el gobierno mexicano, es decir, con una tarjeta de residente temporal o residente permanente, pero por alguna razón no son admitidos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el agente migratorio revisa en el sistema y esta persona contiene algún historial negativo o una alerta migratoria. Al existir esta coincidencia en el sistema, el agente migratorio tiene derecho a llevar a cabo la devolución de una persona. El acompañamiento en este sentido se lleva a cabo en una primera etapa con el proceso de amparo, que evita la devolución. En una segunda etapa se lleva a cabo la defensa migratoria en la estación migratoria, porque igualmente la persona va a ser trasladada del punto de ingreso a la estación migratoria, en donde se lleva a cabo un procedimiento administrativo que dura 15 días. En fin, estos son los 3 tipos de ingreso en general que tiene una persona al venir a México. Hablamos mucho de la carta de invitación, pero en este video quería explicar que la carta de invitación no es un documento súper poderoso que permite el ingreso de una persona a México. No, se debe llevar a cabo una defensa adecuada por etapas. Por eso, DIAM-SC otorga un acompañamiento jurídico para cualquier tipo de ingreso. En cualquiera de los 3 casos, yo te recomiendo que te acerques a nosotros para que revisemos tu caso particular y veamos cómo te podemos ayudar. Seguiremos hablando de la carta de invitación y de todos estos temas en próximos videos. Te invito a que sigas nuestra página web, nuestras redes sociales, dejes tus comentarios, le des clic a la campanita y bueno, no me queda más que decirte que nosotros, DIAM-SC, tu servidor Ernesto Rizzo, estamos para tu defensa migratoria.